Y hoy entonces voy a decirles a ustedes cómo la Biblia demuestra, para que ustedes y yo creamos, como los Reyes Magos, que Jesús es Dios. La Biblia lo muestra de varias maneras. Primera manera, Mateo capítulo 1, versículo 23. Primera manera, cómo muestra la Biblia que Jesús es Dios. Ya lo vemos aquí en Mateo 2:11, que siendo niño es Dios, puesto que los magos vienen y lo adoran siendo niño. Desde niño, Jesús es Dios. Otra manifestación de que Jesús es Dios, Mateo 1:23. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Jesús es Dios y es el Dios con nosotros. Hoy celebramos en la iglesia la Epifanía. Significa la manifestación de Jesús como Dios, como Rey del universo. Hoy el mundo entero debe creer que Jesús es Dios. Ya lo decía el profeta: nacerá de una virgen y será llamado Emmanuel, que significa Dios. Aquí encontramos una manera de demostrar que Jesús es Dios. Es Dios porque el profeta lo había dicho y se llamará Emmanuel, Dios con nosotros. Segundo, es Dios porque los reyes vinieron y lo adoraron, ofreciéndole incienso, y el incienso se lo ofrecía a Dios. Es Dios. Otra manera que la Biblia muestre que Jesús es Dios, miremoslo, claro, Juan 20:28. Ustedes recuerdan que había un tal Tomás que era incrédulo, no quería creer. Jesús se manifiesta, él no cree. Los apóstoles le cuentan que Jesús ha resucitado, Juan 20:28. Los apóstoles le cuentan que Jesús ha resucitado. Él no quiere creer, él quiere ver para creer. Jesús se le aparece, le reclama, le echa en cara la falta de fe. Y después le dice: ven Tomás, mete tu mano en mi costado, tu dedo en mi mano, no seas incrédulo sino creyente. ¿Qué respondió Tomás? Tomás exclamó: tú eres mi Señor y mi Dios. Observe cómo los cristianos, los discípulos de Cristo, los apóstoles de Cristo, los verdaderos cristianos, no solo lo reconocen como Dios antes de la resurrección. Ya vimos que lo reconocieron como Dios antes, cuando era niño. Ahora vemos que lo reconocen como Dios después de la resurrección. Él es Dios antes de morir, incluso cuando nace. Es Dios. Ahora Jesucristo resucitado también es Dios. Tomás dice: Señor mío. Y Jesús no le dice: ¿qué le pasa, tonto? Yo no soy ningún Dios. Yo no soy Dios. Sino, ¿qué le responde Jesús? Jesús replicó: ¿crees porque has visto? ¿Crees porque has visto? ¿Crees porque has visto? Ah, le está diciendo: al fin creyó el pobre ateo este. Al fin creyó. ¿Y qué fue lo que creyó? Que Jesús era Señor mío y Dios mío. Le había costado creer. ¿A cuántas personas en el mundo les cuesta creer que Jesús es Dios? Muchas personas. Y Jesús felicitó a Tomás, que al final creyó, a tranca y a mocha, pero creyó. Y dijo, escuche lo que dijo Jesús: felices los que no han visto, pero creen. Adivinen quiénes somos. Lo que hemos visto y no hemos, lo que hemos creído y no hemos visto nada. Nosotros. Felices los que sin ver creen. Ustedes y yo no hemos visto a Dios, pero creemos. Y aquellos que se dicen: ¿dónde está Dios para yo creer? No sabe que la Biblia dice: dichoso el que sin ver cree. Nosotros nunca vamos a ver a Dios, pero creemos en Él, porque la Biblia dice: dichoso el que sin ver cree. Creemos que Jesús es Dios. Jesús, al nacer siendo niño, es Dios. Jesús resucitado es Dios. A ver, voy a mostrarles según la Biblia las maneras como Dios, Jesús se muestra como Dios. Miremos por ejemplo Juan, antes de morir, pues, ya lo miramos resucitado, antes de morir. Juan capítulo 18, versículo, leamos el 5 de Juan. 18:5.
Vienen a buscar a Jesús, se lo quieren llevar para matarlo. Judas ya lo traicionó. Vienen los soldados a agarrarlo, lo quieren llevar. Y escuchen. Jesús, que sabía todo lo que le iba a suceder, se adelantó y les dijo A los soldados que venían a buscarlo, que se lo iban a llevar preso, les dijo: ¿a quién buscan? ¿A quién buscan? Contestaron: a Jesús el Nazareno. A Jesús el Nazareno. Vamos a ver si él es Dios o no es Dios. Pongan cuidado, una manera de decir que Jesús es Dios. Pongan cuidado. Jesús dijo: yo soy. Yo soy. Epa, ¿a qué le suena eso? Yo soy. Ya ve. Allá a Moisés en el monte Sinaí, yo soy. Cuando le pregunten cuál es su nombre, van a decir: yo soy. ¡Ah, caramba! Aquí cuando le buscan a Jesús, él pregunta. Los soldados no lo conocen. Observen que no lo conocen. Y le preguntan: ¿a quién buscan? A Jesús de Nazaret. Dice: yo soy. Para que ustedes se den cuenta que ese yo soy no significa simplemente aquí estoy, sino yo soy Dios. Observen lo que pasó cuando él pronunció el nombre de Dios. El nombre de Dios era yo soy. Cuando él pronunció el nombre de Dios, surgió un efecto que la Biblia lo redacta de esta manera. Escuchen. Cuando Jesús les dijo: yo soy, retrocedieron y cayeron al suelo. Retrocedieron, les dio miedo y cayeron al suelo. ¿Con quién se encontraron? Con Dios. Ellos no lo creían y se encuentran cara a cara con Dios. Y cuando Jesús pronuncia el nombre de Dios, yo soy, a pesar de que eran soldados valientes, fuertes, militares, que creen que tienen el mundo en las manos porque tienen las armas, ahí sí se volvieron chiquiticos, retrocedieron y cayeron al suelo. Porque ante Dios, hasta los grandes van al suelo. Porque no hay más nadie más grande que Dios. Entonces San Juan está diciendo con este hecho concreto que Jesús es Dios, tan Dios que hasta los soldados ateos, cuando pronunció el nombre de Dios, yo soy, cayeron en tierra. Dios es Dios también para los paganos, también es Dios para los ateos. También los ateos se van a encontrar con Dios cara a cara y se van a llevar tremendo matracazo en el suelo por no haber creído que Él es Dios. ¿Observan cómo la Biblia presenta a Jesús como Dios? Le voy a dar otro dato a Jesús como Dios. Cuando Jesús se presenta a los judíos como Dios. Juan, capítulo 8, versículo 57. San Juan, capítulo 8, versículo 57. Jesucristo se va a presentar a los judíos como Dios. Y esto a ellos les va a causar terror. Esto a ellos no les va a gustar nada. Pero se va a presentar en un discurso que le da a los judíos. Termina diciéndole que Él es Dios. Escúchenlo. Contestó Jesús: en verdad les digo que antes de que Abraham existiera... Si quiere leerlo desde el 57 para que lo comprenda. Entonces, va leyendo el 57, léalo el 56. En cuanto a Abraham, padre de ustedes, se alegró pensando ver mi día. Abraham, dijo Jesús, se alegró en ver mi día. Siga. Lo vio y se regocijó. Abraham vio mi día, lo vio y se regocijó. Siga. Entonces los judíos le dijeron: ¿aún no tienes 50 años? ¿Aún no tienes 50 años? ¿Y has visto a Abraham? ¿Y has visto a Abraham? Ahora miren la manifestación de Jesús como Dios a los judíos. Pongan cuidado. Contestó Jesús: en verdad les digo. En verdad significa no hay mentira. Aquí está la verdad clara al desnudo. La verdad les digo. Que antes que Abraham existiera, yo soy. Yo soy. ¿Qué yo soy? El nombre de Dios. Dios. Antes de que Abraham existiera, yo soy. Jesús se declara
Dios a los judíos. Le dice, yo soy desde antes de Abraham. Y miren la reacción de ellos. Entonces tomaron piedras para lanzárselas, pero Jesús se ocultó y salió del templo. No pudieron hacerle nada. ¿Cómo es Dios? Se les escabulló. Pero lo agarraron para darle piedra. ¿Quieren saber cuál es ahora el labio de los judíos? ¿Por qué le quieren dar piedra? ¿Por qué lo quieren matar? Escuchen lo del labio de ellos. Escúchenlo. Juan capítulo 5, versículo 18. Juan 5, 18. Jesús es Dios. Los judíos reconocen que Jesús se ha presentado como Dios y por eso lo quieren matar. Escúchenlo. Juan 5, 18. Y los judíos tenían más ganas todavía de matarle. Tenían ganas de matarle. ¿Por qué? Porque además de quebrantar la ley del sábado, se hacía a sí mismo igual a Dios. Se hacía a sí mismo igual a Dios. ¿Sigue? Al llamarlo su propio Padre. Al llamarlo su propio Padre. Jesucristo ante los judíos, Él mismo les dijo que Él existía antes que Abraham. Él les dijo que Él era Dios, yo soy. Y se pusieron bravos y querían matarlo porque para los judíos Jesús no era Dios, sino se hacía pasar por Dios. No creyeron. Hay personas que 2000 años después que Cristo ha venido y se ha manifestado como Dios, todavía no quieren creer como los judíos que Jesús es Dios. Escúchenlo ahora en Juan capítulo 10 versículo 30. Jesucristo sí es Dios. Y hay personas que no lo aceptan. Y al no aceptarlo, ¿qué pasa? Quieren matar, quieren acabar, quieren negar a Dios. Y dicen Dios no existe. O dicen Jesús no es Dios. Lo están queriendo matar. ¿Y acabarán con Dios? No. ¿Estarán en contra? Sí, pero no acabarán con Dios. Escuchen. Aquello que el Padre me ha dado, lo superará todo, y nadie puede arrebatarlo de la mano de mi Padre. Yo y el Padre somos una sola cosa. Yo y el Padre somos una sola cosa, una sola naturaleza. Sí. Entonces los judíos tomaron de nuevo piedras para tirárselas. ¿Por qué? Siga. He hecho delante de ustedes muchas obras hermosas que procedían del Padre. Ajá. ¿Por cuál de ellas me quieren apedrear? ¿Me quieren apedrear por cuál de las cosas que he hecho? Pongan cuidado la respuesta. Los judíos respondieron: no te apedreamos por algo hermoso que hayas hecho, sino por insultar a Dios. ¿A insultar a Dios? Siga. Porque tú, siendo hombre... Porque tú, miren lo que pensaban los judíos como los testigos de Jehová. Porque tú, siendo hombre... te haces Dios. Te haces Dios. Jesús se presenta como Dios. Hay quienes no creen y por eso lo quieren matar. Los testigos de Jehová no creen que Jesús es Dios como los judíos. Repita lo último que leyó. Porque tú, siendo hombre... ellos dicen es que Jesús es un hombre. Te haces Dios. Y ustedes lo quieren hacer pasar por Dios. Mire la respuesta con Jesús le dio. Jesús entonces le dijo, no, si es verdad, yo soy un simple hombre, yo no soy Dios. Vamos a ver qué dice Jesús. Jesús les contestó: ¿no está escrito en su ley, yo he dicho que son dioses? No está escrito en su ley, yo le he dicho son dioses. Siga. No se puede cambiar la escritura. Ajá. Y en ese lugar llama dioses a los que recibieron esta palabra de Dios. Y yo, que fui consagrado y enviado al mundo por el Padre, ¿estaré insultando a Dios al decir que soy el Hijo de Dios? Ahí está. Jesucristo reclama y dice, ¿estoy insultando a Dios cuando me llamo Hijo de Dios? ¿Y qué es llamarse Hijo de Dios? Dios. ¿Qué es el hijo de tigre? Tigre. ¿Qué es el hijo de faro? Rabipelao. ¿Qué es el hijo de Dios? Dios.
Entonces observe que los judíos no quisieron creer que Él era Dios y por eso lo mataron. ¿Por qué no quisieron creer? No aceptaron. Entonces la pregunta es, ¿usted está dispuesto a ser como los judíos de no aceptarlo? ¿O está dispuesto a ser como los reyes? Que a pesar de que no miraba nada grandioso, sino un niño acostado allí en los brazos de su madre, ¿usted estaría dispuesto a hacer un acto de fe y creer que Él es Dios? Lo está adorando. Lo está reconociendo como tu Dios, como tu Señor. Otra forma de la Biblia presentar a Jesús como Dios. Miremos, Colosenses, capítulo 2, versículo 9. Jesús es Dios. Colosenses, capítulo 2, versículo 9. ¿Cómo lo expresa San Pablo con palabras criollas para que usted y yo lo entendamos? Colosenses 2, 9. Óiganlo. En Él reside toda la plenitud de Dios corporalmente. En Él reside toda la divinidad. En Él reside toda la plenitud de Dios corporalmente. ¿Qué significa en castellano? Que Jesús es Dios. Lo dice Colosenses 2:9. En Cristo reside toda la divinidad completamente, corporalmente. Es Dios. Y para que se den cuenta que sí, para Pablo en Colosenses, Cristo es Dios, miren al capítulo 1, versículo del 15 en adelante. Capítulo 1, versículo 15. Para que se den cuenta que Jesús es Dios. Cómo Pablo presenta a Jesús como Dios para que el mundo crea. Cómo la Biblia revela que Cristo es Dios. Para que todo el que quiera creer, crea. Que el que tenga oídos, oiga. El que tenga ojo, vea. Oiga. Él es la imagen del Dios invisible. El Dios que no se podía ver. El Dios invisible, ahora sí se puede ver. Él es la imagen del Dios invisible. Siga. Y es el primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas. En Él fueron creadas todas las cosas. ¿Cómo sabemos que Dios? Pongan cuidado. En el cielo y en la tierra. Todo fue creado en Él. Siga. En el universo visible y el invisible. Escuche como dice Pablo. Tronos, gobiernos, autoridades, poderes. Todo fue creado por medio de Él. Por medio de Él fue creado todo lo visible, lo invisible, todas las dominaciones, potestades. Todo fue creado por medio de Él. Entonces, ¿qué está diciendo Pablo? Que Jesús es Dios. ¿Cómo sabemos que Dios? Por medio de Él fueron creadas todas las cosas. En el cielo y en la tierra. Tronos, dominaciones, principal. Por eso dice en el versículo 2, capítulo 2, versículo 9, en Él reside la plenitud de Dios, corporalmente. Jesús es Dios, sí es Dios. Por Él se hizo todas las cosas. Y pongan cuidado lo que sigue. Él existía antes que todos. Él existía antes que todo. El Dios es el eterno. Vayan a caerle a muela que hay otro eterno. Engañe a los ateos, a los tontos, que un hombre es el eterno, el comandante eterno, el supremo. Vayan a engañar a los tontos, a los ignorantes. El único eterno que no tiene principio ni fin se llama Jesús. Solo los idólatras que adoran a un hombre mortal son capaces de decir barbaridades como eso, y los ateos aplauden diciendo que eso es verdad, y los católicos se callan la boca por miedo, para que no digan que son políticos. Si estos callan, las piedras gritan. No, hermano, tenemos que estar claros lo que dice la palabra de Dios. Por ignorancia, entonces nos engañan. Aquí está, por Él fue creado todas las cosas. Para Él. Siga. Y todo tiene en Él su consistencia. Y todo tiene en Él su consistencia. Él es Dios. Todo existe y permanece por Él. Él es Dios. Entonces la Biblia está presentando a Jesús de muchas maneras que Él es Dios. Otra manera de mostrar la Biblia que Jesús es Dios.
Otra manera, Mateo capítulo 28, versículo 18. 28 de Mateo, versículo 18. No como dicen los testigos de Jehová. Jesús es un Dios chiquito. No. Todo fue creado por Él y para Él. Testigos de Jehová que me escuchan, no es un Dios chiquito. Pongan cuidado. Es que es un Dios chiquito que tiene un poquito de poder. No. Escuchen a Mateo 28, 18. Óiganlo. Jesús se acercó y les habló así. Jesús se acercó y les habló así. Óiganlo. Me ha sido dada toda autoridad en el cielo y en la tierra. Toda autoridad, todo poder. Jesús tiene todo poder, toda autoridad. Es el comandante supremo. Y no hay más. Y el que se atreva a decir que hay otro comandante supremo, idólatra. Peor que ateo, idólatra. No hay para nosotros los cristianos otro comandante supremo que tiene todo el poder en el cielo y en la tierra. No diga barbaridades. Y como cristiano no debes aplaudir esas tonterías y esas barbaridades. Decir que un hombre es el comandante supremo, eso es satánico, palabra de Satanás. Y solo los que están sin creer en Dios aplauden eso. La Biblia dice, el único que tiene todo el poder en el cielo y en la tierra, el comandante supremo, el eterno Jesucristo Dios, y ha sido revelado a todos los pueblos. ¿Tú qué eres? ¿Eres cristiano o eres chavista? ¿Qué eres? Si tu comandante supremo es un hombre, lo lamento. El mío es Dios.